Un joven naturalista subió a un barco sin imaginar que su viaje cambiaría para siempre nuestra comprensión de la vida. Charles Darwin no descubrió solo nuevas especies, descubrió la clave de cómo toda la vida en la Tierra está conectada. Su libro sacudió las certezas religiosas, científicas y filosóficas de su época. Esta es la historia de una idea que aún hoy nos define. Para entender el impacto de Darwin, hay que situarse en la Inglaterra del siglo XIX. Era una época de revolución industrial, expansión colonial y una confianza ciega en el progreso humano. La ciencia ganaba terreno, pero la visión dominante del mundo seguía siendo profundamente religiosa. La creencia general era que las especies habían sido creadas tal como eran, fijas e inmutables, por un diseño divino perfecto. El relato del Génesis no era solo una cuestión de fe, era la explicación oficial y aceptada del origen de la vida. Sin embargo, bajo esa superficie de certezas, las preguntas comenzaban a acumularse. Geólogos como Charles Lyell estaban demostrando que la Tierra era mucho más antigua de lo que la Biblia sugería, dándole al tiempo una escala completamente nueva. Además, los fósiles de criaturas extintas que aparecían en estratos rocosos planteaban interrogantes incómodos. ¿Por qué un Dios perfecto crearía especies para luego dejarlas desaparecer? ¿Y por qué había tantas similitudes anatómicas entre especies aparentemente diferentes, como el ala de un murciélago y la mano de un humano? Charles Darwin nació en 1809 en una familia acomodada y con mentalidad científica. Su propio abuelo, Erasmus Darwin, ya había especulado sobre la posibilidad de que las especies se transformaran. De joven, Charles estudió medicina y luego teología, pero su verdadera pasión siempre fue la historia natural, coleccionar especímenes, observar insectos, estudiar plantas. En 1831, con apenas 22 años, recibió una oferta que cambiaría su vida y el curso de la ciencia, embarcarse en el HMS Beagle como naturalista, en un viaje de exploración científica alrededor del mundo que duraría 5 años. El viaje del Beagle fue una verdadera escuela móvil. Darwin observó formaciones geológicas impresionantes en Sudamérica, recolectó fósiles de animales gigantes extintos que se parecían extrañamente a las especies vivas de la zona, estudió la increíble diversidad de la vida en las selvas tropicales y, de manera crucial, pasó tiempo en las Islas Galápagos. Fue allí, al notar las diferencias sutiles pero constantes entre los pinzones y las tortugas de islas cercanas, donde comenzó a sembrarse en su mente una pregunta revolucionaria: ¿y si las especies no fueran fijas? ¿Y si, de alguna manera, cambiaran con el tiempo? La tensión central en la historia de Darwin no fue solo científica, sino profundamente personal, social y filosófica. Por un lado, a su regreso a Inglaterra, comenzó a acumular evidencias que apuntaban hacia una conclusión radical: las especies cambian, evolucionan, y todas, absolutamente todas, comparten ancestros comunes. Esto tenía una implicación explosiva: los seres humanos no eran una creación especial y separada, sino parte del mismo e inmenso árbol de la vida que dio origen a los monos, los pájaros y las bacterias. Por otro lado, esa idea chocaba frontalmente con las creencias religiosas de su sociedad, de su esposa profundamente devota, Emma, y de muchos de sus colegas científicos. Darwin sabía perfectamente que publicar su teoría no solo generaría un debate académico, desataría una tormenta moral, política y teológica. Podía ser acusado de hereje, podía destruir su reputación y, lo que más le dolía, podía herir a las personas que amaba. Además, existía un problema científico real: Darwin no tenía una explicación completa de cómo se transmitían los rasgos de una generación a otra. Las leyes de la herencia, que serían descubiertas por Gregor Mendel, aún eran desconocidas. Sin entender la genética, su teoría tenía un vacío importante que sus críticos podían explotar. Esta duda lo hizo vacilar, revisar sus notas una y otra vez, y acumular más y más evidencia durante más de 20 años antes de atreverse a publicar. La tensión alcanzó su punto máximo en 1858, cuando Darwin recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un joven naturalista que, trabajando de forma independiente, había llegado a conclusiones casi idénticas sobre la evolución por selección natural.
De pronto, Darwin enfrentaba la posibilidad de perder el crédito por la idea que había ocupado su mente durante décadas. La presión lo empujó a actuar de inmediato. Finalmente, estaba la tensión sobre las implicaciones sociales de su teoría. Si la naturaleza operaba mediante la supervivencia del más apto, ¿qué significaba eso para la moralidad humana, la compasión, la justicia? Darwin era consciente de que otros podrían usar, o más bien abusar, de sus ideas para justificar desigualdades sociales, racismo o políticas crueles. Esa responsabilidad pesaba enormemente sobre él. Imagina a Darwin, años después del viaje del Beagle, en su tranquila casa de campo en Down, Inglaterra. Pasa horas y horas estudiando percebes bajo el microscopio, criando palomas para ver cómo se heredan los rasgos, y observando cómo los criadores de ganado seleccionan características específicas generación tras generación. Cada pequeño experimento es una pieza más en el rompecabezas. Llena cuadernos con observaciones, dudas, diagramas y conexiones. Habla con criadores de animales, jardineros y expertos en todo tipo de especies. Lentamente, la imagen se vuelve más nítida. La clave, se da cuenta, está en la variación y la selección. Darwin nota que dentro de cualquier población, ya sean plantas o animales, hay individuos con pequeñas diferencias. Algunos son más rápidos, otros más resistentes al frío, algunos tienen colores que los camuflan mejor. En la naturaleza, la vida es una lucha constante por los recursos. Aquellos individuos que por puro azar tienen rasgos más adecuados para su entorno tienden a sobrevivir más tiempo, a reproducirse más y a pasar esas características ventajosas a sus descendientes. Con el tiempo, generación tras generación, esas pequeñas ventajas se acumulan. Las especies cambian, nuevas formas de vida emergen. Otras, las menos adaptadas, se extinguen. No es un proceso guiado por un plan divino, ni por la voluntad de los organismos. Es ciego, automático, el resultado de la interacción entre variación al azar, herencia y presión ambiental. Era una idea elegante, poderosa y profundamente perturbadora para su época. Durante años, Darwin escribe, borra y reescribe. Consulta con amigos científicos de confianza como el botánico Joseph Ocker y el geólogo Charles Lyell. Ellos lo animan a publicar, pero él sigue postergando la decisión. Teme las consecuencias, teme estar equivocado, teme, sobre todo, lastimar a su esposa Emma, cuya fe cristiana es una parte central de su vida. Entonces, llega la carta de Wallace desde el archipiélago malayo. El joven naturalista ha tenido la misma intuición sobre la selección natural. Darwin se siente devastado, pero a la vez, liberado. Sus amigos organizan rápidamente una presentación conjunta en la Sociedad Linneana de Londres en julio de 1858, donde se leen tanto el manuscrito de Wallace como extractos del trabajo inédito de Darwin. La reacción inmediata es sorprendentemente tibia, pero la semilla ya está plantada. Impulsado por la urgencia, Darwin se pone a trabajar febrilmente en lo que él llamó un resumen de su teoría. En noviembre de 1859, publica El origen de las especies por medio de la selección natural. La primera edición de 1250 copias se agota el primer día. El libro no es solo una fría colección de datos, es una narrativa cuidadosa, llena de ejemplos concretos, que anticipa objeciones y responde a las críticas antes de que se formulen. La reacción es inmediata y polarizada. Algunos científicos lo celebran como un avance monumental. Otros lo atacan furiosamente. La Iglesia ve en la teoría una amenaza directa a la autoridad de las escrituras. Los periódicos publican caricaturas de Darwin con cuerpo de mono. En debates públicos, como el famoso enfrentamiento entre el biólogo Thomas Huxley, conocido como el Bulldog de Darwin, y el obispo Samuel Wilberforce, la evolución se convierte en el símbolo de la lucha entre ciencia y religión. Mientras tanto, Darwin, a menudo enfermo y retirado en su casa de campo, sigue trabajando sin descanso. Publica revisiones del origen, añade nuevas evidencias, responde a las críticas. Luego escribe otros libros que exploran diferentes aspectos de la evolución, la variación en plantas y animales domésticos, la descendencia del ser humano y la expresión de las emociones en hombres y animales. Cada obra profundiza y expande la teoría original.
Con los años, más y más científicos aceptan la evolución, aunque el mecanismo exacto de la selección natural sigue siendo debatido. Darwin nunca conoció la genética mendeliana, que décadas después proporcionaría la base molecular de la herencia que su teoría necesitaba para ser completa. Pero su intuición central, que las especies cambian mediante variación heredable y selección, se mantuvo sólida como una roca. Cuando Darwin muere en 1882, es enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, junto a Isaac Newton. Es el reconocimiento oficial de su inmensa contribución a la ciencia. La idea que alguna vez temió publicar se ha convertido en la piedra angular de la biología moderna. La publicación de El origen de las especies desató una revolución científica y cultural que continúa hasta hoy. En biología, la evolución por selección natural se convirtió en el marco unificador que explica la asombrosa diversidad de la vida, desde las bacterias más simples hasta las ballenas más complejas. Sin la teoría evolutiva, disciplinas enteras como la genética, la ecología, la paleontología o la biología molecular carecerían de una estructura coherente. Más allá de la ciencia, las ideas de Darwin impactaron la filosofía, la teología, la política y la ética. Nos obligaron a replantear la relación entre la humanidad y la naturaleza, entre la ciencia y la religión, y entre lo que creemos y lo que podemos demostrar. Tristemente, algunos usaron mal la teoría para justificar el racismo y la eugenesia, aplicaciones que Darwin nunca defendió, mostrando cómo las ideas científicas pueden ser distorsionadas con fines ideológicos perversos. En el siglo XX, el descubrimiento del ADN y la genética molecular confirmaron y refinaron la teoría de Darwin de maneras que él nunca habría podido imaginar. Hoy sabemos que todos los seres vivos compartimos el mismo código genético básico, una evidencia molecular poderosa de que todos descendemos de ancestros comunes. La evolución ya no es una hipótesis, es un hecho científico tan sólido como la gravedad. Sin embargo, las tensiones culturales persisten. En muchos lugares del mundo, la enseñanza de la evolución sigue siendo controvertida. Para algunos, aceptar la evolución significa renunciar a creencias profundas. Para otros, es simplemente aceptar la evidencia tal como es. Darwin nos dejó no solo una teoría científica, sino también un desafío permanente: ¿cómo conciliamos lo que sabemos con lo que creemos? Darwin nos enseñó que el cambio no es la excepción, sino la regla, que la vida no necesita un plan externo para ser asombrosa. Su coraje para cuestionar certezas y seguir la evidencia, incluso cuando dolía, es una lección que trasciende la biología. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, dale like y compartí el video. Contame en los comentarios, ¿qué idea científica crees que aún nos falta aceptar como sociedad?